Un año de cambios profundos. Un devocional centrado en disfrutar a Dios. Tomado del libro de Nicolás Emilio Tranchini y otros hermanos. 8 de octubre. Y David estaba muy angustiado porque la gente hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba amargado, cada uno a causa de sus hijos y de sus hijas. Mas David se fortaleció en el Señor su Dios. Y David consultó al Señor diciendo: ¿perseguiré a esta banda? Primer libro de Samuel, capítulo 30, versículo 6 y versículo 8. Segunda pregunta. ¿Estoy tomando esta decisión confiando en mi personalidad o dependiendo de Dios? Quisiera que consideres la siguiente pregunta. ¿Cuál es tu inclinación más normal a la hora de tomar decisiones? ¿Sueles ser más bien impulsivo o demasiado precavido? En otras palabras, ¿cómo tu personalidad y no la confianza en Dios tiende a apoderarse de tu persona a la hora de decidir? Por ejemplo, las personas demasiado impulsivas toman las decisiones demasiado rápido, no examinan lo suficiente sus circunstancias, no se detienen a mirar las posibles consecuencias, luchan con la impaciencia, se entusiasman demasiado. Su ídolo es el egoísmo, quieren todo ya. Confunden el precipitarse con el vivir por fe. Creen la mentira, puedo perderlo si no decido rápido. Les cuesta esperar los tiempos de Dios. Deben meditar, por ejemplo, en Proverbios capítulo 19, versículo 2 y capítulo 21, versículo 5. Las personas demasiado reflexivas tienden a tardar demasiado en tomar decisiones. Examinan excesivamente sus circunstancias. Tienen demasiado temor a las posibles consecuencias. Luchan con el control, son perfeccionistas. Su ídolo es el temor, no quieren arriesgarse. Confunden la prudencia con la falta de fe. Creen la mentira, puedo perderlo todo si decido mal. Les cuesta aceptar que Dios los llama a decidir. Estas personas deben meditar, por ejemplo, en Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6 y Jeremías capítulo 17, versículo del 5 al 8. Debo ser cuidadoso. Es posible confundir la tendencia de mi personalidad con la voz de Dios. Es posible atribuir autoridad divina a lo que mi propio temperamento considera correcto. Es posible creer que estoy siguiendo a Dios sin ser consciente de que estoy santificando mi propio criterio. Ver, por ejemplo, Proverbios capítulo 14, versículo 12. ¿Sabes algo? Puesto que los polos se atraen, una persona impulsiva suele estar casada con una precavida. En ese sentido, es muy tentador, por un lado, admirar a aquellos que tienen fortalezas distintas a las nuestras. Tú y yo hacíamos esto durante el noviazgo. Y por otro lado, es igualmente tentador con el paso del tiempo menospreciar y condenar a las debilidades del otro, creyéndonos mejores que ellos. Tú y yo solemos hacer esto después de casados. Bíblicamente hablando, ninguna tendencia es mejor que la otra. Ambas son pecaminosas porque en ambas tendencias uno mismo está en control a la hora de decidir y no hay dependencia. Sí, una misma persona también puede desvariar entre ambas. Piensa lo siguiente: ¿consultó David a Dios para ver si era su voluntad que peleara contra Goliat? No, parece demasiado impulsivo, ¿verdad? No lo era. ¿Por qué? Porque tenía una actitud de completa dependencia. Y David añadió: el Señor, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, me librará de la mano de este filisteo. Ve, por ejemplo, primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 37. Ahora piensa en esto. ¿Qué harías tú si un grupo de gente se lleva cautiva a tu mujer, a tus hijos y a las familias del resto de tus soldados? ¿Los perseguirías? ¿Qué harías si tuvieras un ejército a disposición como lo tenía David? ¿Qué harías si todo el mundo estuviera enojado contigo porque te ven responsable de la situación y hablarán de apedrearte? Recuerda, tienes un ejército capaz de batallar contra cualquiera. Yo respondería de forma impulsiva y correría detrás de ellos. ¿Sabes qué hace David? Frena y consulta a Dios. Ora. ¿Quién ora en una situación así? Nadie, salvo que sea alguien que realmente confía en Dios y no en sí mismo. Para pensar, si eres demasiado reflexivo, puedes preguntarte: ¿estoy a punto de tomar una decisión por temor?
¿Me está pidiendo Dios que confíe en Él y tome una decisión más arriesgada? Lo cual lógicamente no garantiza un buen resultado. Por otro lado, si eres demasiado impulsivo, puedes preguntarte, ¿estoy a punto de actuar de forma apresurada sin considerar bien todas las variables? ¿Me está pidiendo Dios que confíe en Él y espere? ¿Sabes algo? Lo más probable es que si tu tendencia es ser cauteloso, Dios te ponga en situaciones que demande que confíes en Él y te arriesgues. Lo opuesto también es verdad. Si sueles tomar decisiones demasiado rápido, Dios te va a entrenar para que aprendas a esperar y confiar. ¿Cuál es la forma bíblica? ¿El equilibrio? No, la dependencia, la cual seguramente te hará más equilibrado. Recuerda, la clave para tomar decisiones no es solamente desarrollar mi área de debilidad, lo cual es muy importante. La clave para tomar decisiones es caminar cerca de Cristo para desarrollar desprendimiento de mi tendencia natural y tener discernimiento para poder actuar de cualquier forma que Él me pida.